Convocamos en este cuarto conversatorio denominado Pacto Educativo Global y Cuidado de la Casa Común. Llamamos a Agustina Rodríguez Sá, que es presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. Bienvenida, Agustina, gracias. Invitamos a María Eugenia Di Paola, coordinadora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenida. A Bruno Rodríguez y también a Mercedes Pombo, ambos son referentes de Jóvenes por el Clima Argentina. Miren la juventud que tenemos acá. Muchas gracias, Claudia. Vamos entonces a iniciar este nuevo conversatorio, como hicimos con los anteriores, compartiendo juntos las palabras inspiradoras del Papa Francisco. Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. El Pacto Educativo Global es una iniciativa lanzada por el Papa Francisco en el 2019 y su objetivo es reunir personas, organizaciones de todo el mundo para promover una educación más inclusiva, humana y sostenible. Tiene 7 compromisos y uno de ellos es justamente el cuidado de la casa común, protegiendo sus recursos y adoptando de alguna manera estilos de vida más sobrios. Vamos a agradecer primero a nuestros invitados de esta mañana y vamos a iniciar la charla con esta pregunta general que habíamos pensado juntos, que tiene que ver con cuáles les parece que son los desafíos más importantes que enfrentamos hoy como sociedad, como familia humana, para este cuidado de la casa común, como nuestro Papa Francisco llama al planeta entero. Agustina, ¿querés empezar? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a Monseñor Braida, a Monseñor Giovando por estar siendo anfitrión acá en Mar del Plata de la Semana Social, a Monseñor Marcelo Colombo, con quien nuestra red trabaja mucho, así que, y a todo el equipo de la pastoral por esta invitación. Para mí es un honor contarles un poco hoy de qué se trata esta red de universidades. Además, esta Semana Social, que creo que adquiere esta fuerza especial, ¿no?, de ser un homenaje a un líder único, diría, ¿no?, y un guía extraordinario, el Papa Francisco, ¿no?, este guía extraordinario que tuvimos y que seguramente ahora continuaremos todos nosotros con su legado y con la transmisión y esta responsabilidad. Recién en la mesa anterior hablaban de la responsabilidad también que implica para quienes hemos tenido la oportunidad de
de conocerlos o por lo menos de ser contemporáneos y llevar la voz de Francisco y todas las ideas. También me parece importante, perdón que me tomo un poquito en esta introducción antes de entrar al punto, ¿no? Porque desde las mesas de ayer y con las de hoy, este punto de encuentro acá en la Semana Social, porque la verdad que un gran organizador el Papa Francisco, cómo nos fue organizando a los distintos sectores. Ayer hubo una mesa sobre política, hubo una mesa social, recién escuchábamos a la mesa del sector económico, ahora nos toca el sector educativo, así que un gran organizador y que ahora podamos tener estos puntos de encuentro para seguir y hacer efectivo siempre el legado de Francisco. Así que muchísimas gracias en ese sentido. Pensando en esta pregunta de cuáles son los desafíos, yo busqué uno que creo que es muy relevante, por lo menos para el sector educativo, y tiene que ver un poco con la propuesta que el Papa Francisco hace en Laudato Si, que es lograr la mirada integral de la crisis, ¿no? Él dice que es una sola crisis, que no es una crisis social por un lado y una crisis ambiental por otro. Y además nosotros por ahí venimos del sector ambiental, creo que es el desafío más grande, poder romper ese esquema, por supuesto en un mundo que además en Laudato Si él lo explica muy bien, y seguramente ustedes o muchos conocen la Laudato Si, ¿no? Una lógica del pensamiento científico disciplinar, recién también lo mencionaban, hiperespecializado, un modelo de desarrollo individualista, tecnocrático. Entonces, todos esos paradigmas del modelo vigente que hay que cambiar. Entonces, ese desafío muy, muy, muy grande de poder tener esa mirada integral. Incluso cada vez que me toca releer la Laudato Si, ¿no? Encuentro cosas nuevas y este desafío enorme, porque vivimos en esa lógica. Y el Papa Francisco habla de esas actitudes que hoy obstruyen a poder tener esa mirada integral, ¿no? Desde los negacionismos, la indiferencia, la resignación, y también incluso cuando uno tiene una visión más optimista y ese optimismo o esa esperanza en la técnica, que también del modelo vigente, todo eso obstruye a esta mirada integral, dice el Papa Francisco. Entonces, en este desafío creo que rescato dos ideas que promovía el Papa entre tantas otras que hemos compartido y que se mencionó mucho, y que es el tema del diálogo, esta invitación del Papa, este diálogo profundo. También muchas instituciones estamos aprendiendo de esta también forma que nos enseñó el Papa a dialogar, ¿no? Escucharnos, esta escucha activa. Esto de evitar reducir los diálogos, los sectores, y esta invitación que tanto se mencionó ayer de todos, 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 que decía el Papa, y creo que en alguno de esos todos, 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 nos sentimos incluidos muchos que no lo estábamos. Me toca representar a una universidad nacional que es una universidad laica, y en nuestra red hay muchas universidades laicas. Entonces, poder llevar las ideas del Papa Francisco también es todo un desafío, pero creo que esa apertura que él hizo en Laudato Si a todas las personas es lo que nos permitió acercar estas ideas. Entonces, la importancia del diálogo, y en segundo punto, él lo menciona en Laudato Si primero, y después va a lanzar su pacto educativo global. En Laudato Si al final, él dedica todo un capítulo al rol de la educación y la importancia de la educación. Él dice que la educación es el antídoto al individualismo, ¿no? Y hay un párrafo, el 209 de Laudato Si, donde el Papa dice, además, y esto con los jóvenes, dice que hay muchos jóvenes que hoy tienen la sensibilidad por los temas ambientales, pero fuimos criados, y estos jóvenes están criados en un modelo de desarrollo con este paradigma consumista, de cultura del descarte. Entonces, que el mayor desafío educativo, y lo decía recién en este video que pusieron, es formar en hábitos, ¿no? Cómo la educación tiene que pasar de la instrucción también a formar hábitos. Y formar hábitos, por ejemplo, para las universidades y sobre todo
como les estoy comentando, las públicas, no es algo que tal vez en las confesionales se habla más de hábitos, las virtudes, pero en las públicas es como una novedad, diría. Así que creo que eso bueno, con esto empezaría yo con estas ideas del Papa y los desafíos que tenemos para el cuidado de la casa común. Gracias, Agustina. Le pasamos el micrófono a María Eugenia. Muchas gracias, Silvina. Quiero agradecer a la Pastoral Social, quiero agradecer también a Monseñor Dante Braida, a Monseñor Colombo, a Fernando, que está por ahí, Fernando Barilati, a Aldo Molina. Y bueno, y gracias, Silvina, por tu moderación, estar aquí con Agustina y con Bruno y con Mercedes. La verdad es que es un gusto y un honor. Yo creo que tenemos que agradecer los 10 años de la encíclica, ¿no? Una encíclica que escribió un papa increíble, que habló en el momento justo, dando el mensaje que tenía que dar. Y de alguna forma voy a compartir brevemente una anécdota con él. El año que él asume como papa, yo dirigí una organización muchos años y ese año me dediqué a la actividad académica, el 2013. Le escribo a través de mi familia al Papa Francisco. Ese año era la COP de Lima. Y él ya había ido a Lampedusa, y se acuerdan que en Lampedusa causó un revuelo impresionante, instalando el tema de los migrantes. Entonces, ahí yo le escribo, y le envié una carta felicitándolo y diciéndole por qué no hacía algo como había hecho en Lampedusa con el tema climático, e instaba a los líderes, porque acuérdense que todo esto es antes del Acuerdo de París, entonces no se ponían de acuerdo los líderes mundiales sobre los pasos que se tenían que dar. Bueno, eso fue en ese año, no sé, por junio, julio, y en agosto recibo una respuesta de él con su letrita chiquitita, una emoción enorme, y ahí me agradecía mucho y me decía que estaba pensando, que todavía no lo había decidido, escribir una encíclica sobre el problema ecológico y que le enviara lo que me pareciera. Imagínense, para mí fue... y en ese momento fui con mi querido amigo Pablo Canciani preparando materiales que le enviamos. Él, como siempre, trabajó con los distintos sectores, escuelas universitarias, científicas, diálogo interreligioso, hizo todo un camino que después resultó en el 2015 en una encíclica impresionante. Podemos decir que estuviste en los orígenes de la Laudato Si. Qué hermoso privilegio. Qué hermoso privilegio. Un granito de arena. Y la verdad es que lo pienso, y para mí en lo personal, y ahora paso a responder, fue como que se unieron mis dos mundos, ¿no? Yo venía siendo activista ambiental muy fuerte, reconociendo en mi fe también, porque vengo de lo social a lo ambiental, etcétera, etcétera, pero en ese momento se unieron dos mundos. Y yo creo que ese mensaje, y ahora yendo a los desafíos, y la integración, y la integralidad, y esto de familia humana, porque también yo siempre fui a colegios laicos, digamos, y tenía esta raíz religiosa familiar muy fuerte, pero bueno, todo eso yo creo que es el gran mensaje de la encíclica, y que también nos desafía muy fuertemente en esto, primero de la integración. Coincido totalmente, Agustina, que hay un tema de integrar que hace que esto que históricamente sucedió con, digamos, el mundo intelectual, de trabajar en burbujas, de pensar que lo social, lo económico se puede solucionar sin tener en cuenta el mundo que habitamos y con el cual interactuamos y que interactúa con nosotros, era una falacia, ¿no? Y la necesidad de abordar
los temas integralmente. Y yo quiero mencionar otros dos desafíos que se vinculan también a esto de tratar el tema integralmente, que son el tiempo y la transición o transiciones. El tiempo, ¿por qué? Y porque venimos haciendo mucho daño al planeta. Y eso se traduce en que ya hasta estamos en una era, ¿vieron como las eras que uno estudió en geografía, el Holoceno, el Pleistoceno? Ya estamos en el Antropoceno, por el impacto que le hemos causado al planeta. Y claramente los paneles intergubernamentales y de científicos de Naciones Unidas, desde fines de los 80 nos vienen planteando en materia climática, en materia de biodiversidad, que tenemos que actuar, nos dan distintos escenarios, pero lo cierto es que todavía se van realizando acciones, cambios, pero no suficientes. Y ahí es importante no desesperarnos, y por eso es tan importante la labor de los jóvenes y cómo se trabaja los temas de ansiedad también, ¿no? De ecoansiedad, para que verdaderamente no nos desesperemos, porque se pueden hacer cosas, pero no es que tenemos todo el tiempo del mundo para actuar. Entonces, ese es un desafío junto con la cuestión de la visión integral integradora, que es importante que abordemos. Y otro, por eso digo, decís que la voz del Papa Francisco como que llegó justa. Nos venía bien en este momento. Exactamente. Y fíjate que fue justo ese año que se concreta el Acuerdo de París también, ¿no? Las cosas no son casuales, ¿no? Y por otro lado, el tema de las transiciones, transición o transiciones. ¿Por qué se habla de transiciones en general en plural? Porque no hay una forma. Esto del poliedro es verdad, no hay una forma. Sí hay pautas comunes que nos podemos plantear como mundo, como familia humana, y no hay una forma. Pero lo cierto es que estas transiciones se tienen que abordar para un modelo de vida más sostenible, más inclusivo, porque para poder llegar a una sociedad y a un planeta más saludable necesitamos traccionar caminos que incluyan a quienes, principalmente a quienes están más cerca del problema y de quienes podemos aprender y acompañar en forma, adecuada. Se habla mucho, en general, en los distintos documentos, lo dice la encíclica y también en los documentos de Naciones Unidas, y creo que esa es una variable muy importante para que transmitamos también en la universidad, en los ámbitos educativos en los que estemos, que es que es fundamental en estas transiciones trabajar primero escuchando a quienes están en situación de vulnerabilidad y que son muchas veces quienes cuidan el bosque, ¿sí? Las comunidades locales, indígenas, quienes están más cerca de situaciones de recuperación, por ejemplo, en materia de gestión integral de residuos, los recuperadores urbanos, y también trabajar intersectorialmente, es decir, no solo es trabajando con quienes están más cerca del problema, sino también intersectorialmente. Y esto implica no solo, el Estado es muy importante, lo dice, digamos, es parte del eje de nuestra Constitución Nacional en todos los temas y en lo ambiental también, muy claramente, pero también el sector privado, también la sociedad civil, y esto es algo muy presente también en la encíclica, esta cuestión de la conversión ecológica individual y colectiva y de la mirada del diálogo, ¿no?, que se comentaba previamente. Y para ir cerrando, contamos con buenos ejemplos para apoyarnos y poder trabajar en esta conversión y conversación ecológica. Y
estas transiciones, yo quiero mencionar 6 transiciones de las cuales habla el secretario general de Naciones Unidas y que se vinculan muchísimo directamente con la encíclica, a 10 años de la encíclica, que necesitamos en los sistemas alimentarios, en el acceso a la energía y la asequibilidad, la conectividad digital, ¿sí? Una digitalización inclusiva, educación, que aquí lo estamos tratando, empleo y protección social, porque la transición tiene que ser justa, incorporando empleos verdes, y justamente el trabajo frente a la triple crisis climática de pérdida de la biodiversidad y de la contaminación. Paro acá. Muchas gracias, María Eugenia. Le pasamos a Bruno para que nos cuente cómo ves vos estos desafíos. Bueno, los desafíos de los que habla Francisco en relación a la crisis climática y ecológica, por supuesto que a nuestra generación nos atraviesan de una manera íntima, porque se trata justamente de asegurar un futuro para nosotros y para para las próximas generaciones. Yo quiero hablar más que del contexto global, del contexto nacional. Hoy vivimos en un país en el que gobierna un presidente negacionista de la crisis climática, y eso no solamente profundiza la degradación ambiental por la indiferencia a la acción climática, sino que también profundiza el subdesarrollo. Así como Francisco habló de la necesidad imperiosa de atender a nuestra casa común, también habló del derecho al desarrollo de los pueblos periféricos. En la Comisión del Jubileo hizo mención de ello. Las transiciones que impulsemos para hacerle frente a la crisis climática no pueden sostenerse sobre una base tecnocrática desanclada de las necesidades de los pueblos del sur global, de aquellos pueblos que menos contribuyeron a la creación de la situación crítica que atraviesa la humanidad, pero sin embargo sufren sus peores consecuencias. Entonces, desde esa cosmovisión tenemos que afrontar el cambio climático. Y después, quizás trasladándome más a un terreno espiritual, que es algo de lo que no suelo hablar mucho, en Jóvenes por el Clima sí, los chicos ya hasta están un poco hartos, pero me parece muy importante. Yo creo que hoy la Argentina y el mundo atraviesan un momento histórico signado por la inminencia de un individualismo extremo, radicalizado, al que hay que oponerle una teología de la fraternidad y del cuidado comunitario. Para mí esto nos va a permitir recuperar una dimensión espiritual de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, de cómo se relaciona la sociedad con su entorno, que ponga en el centro el cuidado de la casa común en este contexto, en este ámbito, como un mandato ético cristiano. Y así es como tenemos que concebir nuestra acción ambiental. Y también hablando sobre el poliedro y trasladando el análisis del poliedro al contexto geopolítico, hay que ir en contra de la idea de la predestinación de pueblos que por su riqueza material en una dimensión teológica están ya en un plano de salvación, y pueblos que por su pobreza material están en un plano del castigo. La predestinación nos impide justamente pelear por la salvación del prójimo y justifica que otros pueblos avasallen a otros pueblos. Entonces, me parece que acá es importante recuperar la dimensión de patria. La patria como el patrimonio común, la patria como la tierra de nuestros padres. Sobre esta dimensión me parece que vamos a poder elaborar un discurso y una acción con respecto a la ecología política que se base en la interdependencia, ¿no? En el interser, en la relación entre los distintos elementos que hacen a la acción ambiental. Para los pueblos periféricos es mucho más complejo hablar de acción ambiental, porque normalmente cuando hablamos de acción ambiental únicamente nos referimos a o la reducción de los gases de efecto invernadero para hacerle frente al cambio climático,
o únicamente la adaptación, es decir, construir condiciones de resiliencia que impidan que se exacerben aquellos impactos ya inevitables de la crisis climática, y por eso me parece que en Argentina, en América Latina, en nuestra región, tenemos que poder combinar esos factores para que la transición ecológica sea justa, para que podamos reducir la degradación ambiental y la exacerbación del cambio climático, pero al mismo tiempo podamos desarrollarnos, porque ese me parece que es el mandato humanista del ambientalismo. Un ambientalismo centrado en las personas, no únicamente en los ecosistemas, en la relación de las personas con los ecosistemas. Y creo que Francisco nos dio ese legado. Yo creo que formamos parte de una generación, Jóvenes por el Clima forma parte de una generación que tiene el deber político de militar el legado de Francisco. Ante todo somos franciscanos. Y finalmente, para mi respuesta con respecto a los desafíos globales, yo realmente creo que estamos en un contexto de retorno a la concepción de patria, como lo decía antes, y esto lo veo como algo positivo, que los pueblos luchen por preservar su identidad. El ambientalismo, históricamente en el imaginario colectivo, siempre se concibió como una agenda foránea, una agenda de extracción foránea. Y yo creo que desde Jóvenes por el Clima y distintos colectivos ambientales hicimos un esfuerzo inmenso en el plano cultural para que el ambientalismo sea parte de la cultura política argentina, para que tenga un color celeste y blanco. Tenemos que construir un ambientalismo nacional con arraigo a nuestras tradiciones, que sea profundamente argentino y que despierte ese sentimiento en nuestros compatriotas. Nada más. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Mercedes también. Queremos escuchar también tus reflexiones. Bueno, buenos días. Francisco lo dice bastante explícitamente. La mayor crisis que atravesamos como humanidad, como fueron diciendo antes, es la crisis climática, entendida no como una crisis ambiental, sino como una crisis social, el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, que es en realidad un solo clamor. Y frente a eso tenemos un imperativo moral, pero creo que sobre todo para nuestra generación, para todos, porque son consecuencias que ya estamos atravesando, pero sobre todo para nuestra generación, que es la que va a tener que habitar esos escenarios, los escenarios más crudos que proyecta la ciencia, es un imperativo también de supervivencia. Y ahí voy también al desafío que tenemos, no solamente como humanidad, sino como país. Creo que hay un concepto fundamental que está en la Laudato, que es el de deuda ambiental. Los que más aportaron históricamente a la crisis climática son los que hoy tienen más herramientas para hacerle frente, y países como la Argentina, pero como tantos otros que aportaron mucho menos a esta crisis, tienen también menos herramientas. Y eso por lo general es un argumento que se usa para impugnar o dejar en un segundo plano la necesidad de hacer algo frente a esta crisis, pero en realidad somos los que más tenemos que planificar cómo nos vamos a insertar en un panorama geopolítico que cada vez se asigna más económica y políticamente por la crisis climática, cómo vamos a hacer para que nuestro pueblo sufra lo menos posible las consecuencias más anunciadas del cambio climático, que es el aumento en intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos, como decía Francisco. Y me parece que este concepto de deuda ambiental también lo tenemos que entender al interior de los países. Tenemos una deuda con los que menos tienen, que son los que menos aportaron y son los que más sufren la crisis climática. Y en ese sentido, ayer hablaron bastante de cartoneros, que es un sector muy atacado hoy en día y que rara vez es entendido dentro del imaginario de lo que forma parte del ambientalismo. Por Francisco sí los entendía como parte del ambientalismo, y creo que es un ejemplo paradigmático de un actor social que aporta muchísimo en términos ambientales, en términos positivos,
que sufre la crisis climática, pero que se lo excluye por lo general de la bandera del ambientalismo. Y creo que el concepto que existe de ambientalismo es muchas veces, termina siendo un escudo para los que se benefician de la degradación ambiental. Y que el gran desafío que tenemos es de reconstruir ese concepto que tenemos, entender que el ambientalismo son nuestros jóvenes, entender que el ambientalismo son los cartoneros, son también los que sufren pérdidas millonarias producto de la sequía, que en definitiva somos todos. Y en ese sentido, repito un poco, somos de la misma organización, así que coincidimos en ese sentido. Creo que el gran desafío que tenemos por delante y que honrar el legado de Francisco es construir ese ambientalismo nacional. Gracias, Mercedes. Qué hermosa la potencia de estos jóvenes. Agustina, contanos un poco más qué es la RUC, esta Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, y de qué manera podemos fortalecer también las redes educativas para promover esta ecología integral de la que hablamos. Bueno, la RUC es la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. Es una red que nace en el 2016, después de que el Papa Francisco emitiera la encíclica Laudato Si en el 15, antes del acuerdo, de la cumbre de París y el acuerdo. En el 2015, en mayo, sale la encíclica Laudato Si. En septiembre, Naciones Unidas aprueba los ODS, la Agenda 2030, y todo eso fue como la antesala, ¿no? Y la presión también para que los líderes del mundo se pusieran de acuerdo en París. Entonces nuestra red toma Laudato Si y los ODS como guía, y bueno, y conformamos esta red universitaria que nace del impulso de 3 universidades argentinas: la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Nacional Arturo Jaureche y la Universidad de Representante de La Rioja. Muy bien. Qué bueno. Y la Universidad de Congreso, además 3 universidades laicas. Y luego se fueron sumando universidades de otros países de América Latina. Y hoy somos más de 230 universidades que tuvimos un congreso por los 10 años de Laudato Si en Río de Janeiro, en mayo, en la PUC Río, y se sumaron universidades de América del Norte, así que estamos las 3 Américas, el Caribe, y universidades de la península ibérica, así que nos estamos expandiendo con este llamado de Francisco que hace fuerte al sector educativo, y también en el Pacto Educativo Global, que él lo lanza en 2019, es posterior a la creación de nuestra red, y con uno de esos 7 puntos es el cuidado de la casa común. Y volviendo a la red, mencionarles también esto, ¿no? Que es de una enorme pluralidad. Somos universidades, muchas somos universidades públicas, que somos laicas, y que nos llamó Francisco con todos en Laudato Si. Y después, si hay universidades privadas, dentro de las privadas hay universidades que son confesionales, otras no, y dentro de las confesionales también hay universidades, por ejemplo, del judaísmo, así que es un ámbito muy heterogéneo. Y muy interesante para debatir esta propuesta tan fuerte del Papa Francisco de repensar la economía, como decían, la política, las universidades como ámbito también de pensamiento, de encuentro y de diálogo. ¿Qué hacemos? Bueno, además de formar y debatir sobre Laudato Si, nosotros tuvimos la posibilidad en el 2023 de que el Papa Francisco nos recibiera en una audiencia a 230 rectores y rectoras de América Latina. En ese momento éramos la red. Fue un encuentro maravilloso. La audiencia la tenemos en nuestro canal de YouTube, si ustedes la quieren ver, impresionante. Y entre las cosas que nos pidió, varias cosas, y fue un diálogo, y nos orientó, nos dijo, bueno, ustedes como universitarios, como rectores, tienen que formar en sus universidades a los líderes que tienen que afrontar estos desafíos. Así que para los jóvenes, y me encanta compartir el panel con ustedes porque además nos desestructuran mucho y eso nos gusta. Y que yo me imagino, no lo sé, pero porque a Francisco, bueno, lo conozco más por todo lo que vemos, pero no lo conocía más que de esa audiencia. Me imagino que él cuando decía, hagan lío, es por esto, es porque vinieron acá y nos desestructuran y
en la academia somos tan acartonados, los rectores cada vez más acartonados, y ellos libremente recién pudieron decir todo esto, y eso nos ayuda muchísimo también. Entonces, él nos decía, hay que formar líderes, y nos enseñó algo que también, por lo menos para mí, es novedoso, entiendo, para las universidades laicas, que nos pedía formar en los 3 lenguajes humanos. El lenguaje, pensar, sentir y hacer. Cabeza, corazón y manos, nos decía el Papa Francisco. Tal vez nosotros para las universidades latinoamericanas a veces hablamos del sentipensar. Y decir eso en un ámbito científico nos miran como de costado. Y de hablar del diálogo de saberes como la ciencia es la ciencia, ¿no? Bueno, todas esas estructuras nos invitó el Papa Francisco a romper, a avanzar, y eso hacemos un poco en la red. Y disculpen un poquito algunas ideas más, también nos llamó a organizar la esperanza. Nuestro encuentro con el Papa Francisco se llamó Organizar la Esperanza. Me gusta también compartir esta semana social porque veo cómo nos fue organizando, ¿no? Al sector económico, al trabajo, y nos estamos juntando ahora. Y ahí en esa audiencia también nos pedía que las universidades no seamos universidades cientificistas, como dijo él, de laboratorio, cerradas, aisladas, que es la tradición del modelo que él critica, o bueno, que hace estas reflexiones en Laudato Si. Nos dijo, tienen que ser universidades con fuerte arraigo territorial, ¿no? Vinculadas con el medio. Y eso, para quienes adherimos rápidamente a Laudato Si, lo llevamos y lo sentimos, pero no es lo común, así que es todo un desafío enorme. Por eso la interdisciplina también para nosotros con mucha fuerza lo tenemos que promover, porque vamos contra cultura. Las universidades somos espacios, por definición diría yo, de diálogo. Entonces también ahí tenemos toda una oportunidad y sobre todo para las universidades argentinas, no hablo por el resto de la red, pero para las universidades argentinas en este país que está tan difícil dialogar, sentarnos a hablar, podemos ser como ámbitos neutrales, ¿no? También para que se sientan cómodos todos y puedan hablar. Y la idea de tender puentes, que toma fuertemente León, el Papa León ahora, las universidades, que podemos tender puentes entre ciencia y política, entre academia y sociedad, entre el norte y el sur, en esta red que estamos hablando, que tomó dimensión ya más de toda América. La deuda ecológica que mencionabas recién es un tema que nos planteamos nosotros en el Congreso de Río, porque la ciencia dominante y tiene más financiamiento y todo, la de los países en desarrollo. Y bueno, el deudor no se va a poner a teorizar sobre su deuda. La tenemos que nosotros, como acreedores de esa deuda ecológica que el Papa Francisco nos manda, somos quienes tenemos que hacer ciencia desde nuestro punto de vista en la red y hablar y cuantificar esa deuda y, bueno, y empezar a reclamar, ¿no?, lo que nos deben los países desarrollados al sur global, como decíamos. Y también tuvimos un encuentro este año en Tierra del Fuego, que promovió la Municipalidad de Río Grande. Su intendente nos invitó a recorrer Tierra del Fuego para que también desde la RUC podamos pensar territorios estratégicos como el Atlántico Sur, la Antártida. Incluso ellos tuvieron un diálogo desde la Municipalidad de Río Grande con el Papa Francisco y le comentaron esta iniciativa, porque el Papa Francisco y las universidades de la red, sobre todo las confesionales de América Latina, están trabajando mucho por el Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, cómo vamos integrando distintos biomas, como nos invitaba el Papa a organizarnos también por biomas y defender. Así que, bueno, esta es un poco la red, un poco lo que hacemos y bueno, también estamos iniciando este trabajo en este proceso y en este pacto educativo global que nos invita el Papa Francisco a integrar. Hermoso trabajo desde la RUC. María Eugenia, como miembro de un organismo internacional como es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿qué desafíos ves vos en nuestro continente, el más desigual, en torno a la educación ambiental y a la vida concreta de las comunidades? ¿Qué te parece? Bueno. ¿Hay algo para decir? Hay varias cosas para decir. Yo voy a desglosar mi reflexión en dos partes. Una que se vincula, antes de todo eso quiero decir algo que me surgió con tu presentación y con lo que ustedes comentaban. Aquí está también Nicolás Gallardo, que es de Jóvenes por el Clima, está en la cátedra conmigo en la Universidad de Buenos Aires.
Y yo doy clases hace muchos años, tengo 54 años y empecé a los 28. Al principio, dar derecho ambiental en ciertos ámbitos tenías que explicar algunos principios como el precautorio, que hay que actuar aunque no tengas certeza, darle vuelta. Había mucho planteamiento de los alumnos, pero ¿por qué? Lo que nos pasa ya desde hace muchos años es que los mismos alumnos, alumnas nos plantean que los conceptos tenemos que profundizarlos y tenemos que generar nuevas visiones, nuevos conceptos. Es decir, ya no es solo compartir saberes, es el planteo de generar, interpelar desde los jóvenes a los profesores, a el sistema educativo para poder generar estas visiones que necesitamos, estos nuevos conceptos. Y de hecho en los últimos, con la encíclica y coetáneamente han surgido y profundizado nuevos conceptos vinculados a la economía, la responsabilidad extendida de quien produce, por solo mencionar algunos, ¿no? Se profundizaron principios de este tipo. Con lo cual, vuelvo a lo que decías, Silvina, y a lo que decías, Agustina, necesitamos, y este es un gran desafío de la educación, necesitamos trabajar y estar a la altura, ¿no? Y trabajar también el documento Acción Ambiental de PNUD, que se publicó el año pasado, identifica que claramente las organizaciones juveniles y la juventud son quienes más actúan en defensa del ambiente, pero que sin embargo todavía es incipiente y que hay un segmento entre 18 y 29 años que necesita contar con mayor información, que necesita, y ahí es donde es clave el trabajo en materia de educación ambiental. Y allí se presenta uno de los desafíos. En ese sentido, en nuestro país, y acá la voy a citar a Mary Aguilar, que es una especialista en educación ambiental y que está trabajando muy fuertemente en estos temas, en nuestro país contamos con un marco normativo fuerte, Constitución, los tratados, el Tratado de Escazú, que se vincula también a la participación ciudadana, la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley Yolanda, que plantea que los funcionarios también se tienen que capacitar en materia ambiental, y el gran desafío es la implementación y que trabajemos fuertemente en este sentido. En la región también hay cuerpos normativos que incorporaron a la educación ambiental, pero lo cierto es que viendo y haciendo el zoom en la realidad de nuestro país y teniendo estos marcos normativos, ahí hay un importante marco en el cual podemos apoyarnos. Esta es una parte. Ahora, ¿cómo hacemos para limitar del dicho al hecho? ¿No? Porque hay trecho todavía. Y ahí quiero ir a la otra parte de mi reflexión, que se basa en 3 experiencias cortitas que tienen que ver con trabajar con quienes están más cerca del problema y que pueden también trabajar más cerca la solución e intersectorialmente. Una tiene que ver y respecto de las 3 crisis, ¿no? Respecto del manejo sostenible de la biodiversidad, en esto le quiero agradecer a la Fundación del Padre Marx en Misiones, Capiobí, Celso Limberberg, que la fundación es desde el año, el Padre Marx se instala en Capiobí en el 66. Ahora voy a explicarles por qué todo este recorrido. Fallece él y se crea la fundación en el 2009. Pero lo cierto es que ya hay un trabajo territorial muy fuerte, como pasa con varias de las instituciones en las que ustedes están. Y eso es clave porque esta integración o integralidad que necesitamos se ancla mucho mejor cuando se trabaja en instituciones que son parte de la comunidad. ¿Y qué hace la Fundación y cómo articula con el programa Pequeñas Donaciones del PNUD? Y yo voy a hablar de ejemplos de 10 años esta parte, un poco coetáneamente con la encíclica. Desarrolló una escuela agrotécnica que
articula entre escuelas agrícolas, agricultores familiares, comunidades guaraníes y fortalece capacidades técnicas de las comunidades, incorpora saberes tradicionales a la currícula escolar, mejora también la seguridad alimentaria de las familias rurales. ¿Y qué es lo interesante? En Capiobí, la gente que emigra es muy poca. Es decir, este anclaje y esta escuela trabaja intersectorialmente con la comunidad y esto da la posibilidad de que se piense en un esquema de sostenibilidad del ámbito, ¿no? Hay un montón de otros resultados que ustedes pueden explorar si googlean y se meten en la fundación del padre Marx, pero lo cierto es que aquí hay un acompañamiento y esto es con comunidades que están en situación de vulnerabilidad y con una visión de dignidad humana y una visión integral. Otro ejemplo, energías renovables. Ya pensando, hablábamos de la crisis de la biodiversidad y este ejemplo, ahora la crisis climática. Y acá le tengo que agradecer al Laboratorio de Aceleración del PNUD y también acá a Jóvenes por el Clima, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo trabajamos esto de las energías renovables y las comunidades? Bueno, hay muchos aspectos que se vinculan a cómo cambia la educación, cómo cambia la vida de una comunidad y la educación cuando hay energía, ¿no? En todo sentido. Y cómo condiciona la asistencia escolar, cómo permite más horas de estudio, cómo permite el desarrollo de una vida digna. Y es interesante ver cómo cada vez hay más ejemplos de acceso a energía distribuida y sostenibilidad y comunidades que trabajan en conjunto en este sentido. Un ejemplo es el caso de Desenganche en Ciudad de Buenos Aires, que vienen trabajando en Jóvenes por el Clima, con ejemplos muy concretos de instalación de energía solar en el barrio Saldías, junto con los vecinos, con la parroquia del lugar. Y hay un segundo capítulo que ahora están desarrollando con Calefones que se va a llevar también a otro barrio en situación de vulnerabilidad de la ciudad y con la Facultad de Ingeniería también en la elaboración, porque ahora vamos a ir ahí, de estos calefones prototipados y con el apoyo de PNUD Jóvenes a nivel global. Y otro ejemplo que veíamos con el Laboratorio de Aceleración de PNUD de la organización 500 RPM, que tiene que ver con, esto es el 500 RPM, se hace en alusión a las revoluciones por minuto del aerogenerador, que tiene que ver con cómo llevar a distintas comunidades, que en general están aisladas desde el punto de vista de la energía, no solo la posibilidad de acceder a energía, sino de construir sus propios aerogeneradores, con códigos abiertos, que esto también tiene que ver con educación y con una educación que salga de un paradigma tecnocrático a un paradigma de solidaridad, ¿no? En las tecnologías y en este caso la provisión de energía. Y se vincula también a la transición justa y a los empleos verdes, porque se puede también generar otras líneas en este sentido. Y último, pero no menor, y que sé que y nos mencionaban previamente, y lo mencionaba también Mercedes, el trabajo con los y las recuperadoras urbanas. Acá le quiero dedicar esta referencia a María Ramis, que es una gran amiga, la presidenta de Cooperativa del Oeste, que ella siempre dice que ellos no trabajan solo en la recuperación de residuos, de elementos, sino de personas, ¿no? Y que, por cierto, en el 2001 fueron los y las recuperadores quienes nos hicieron tomar conciencia de el valor que había en esa basura y la importancia de trabajar en otros modelos de gestión de residuos y de economía circular. Y lo que puedo decir, habiendo visto también el gran ejemplo que está aquí, de la Escuela Técnica de aquí de Mar del Plata, que los felicito, la verdad, excelente el trabajo que se está haciendo, lo que puedo decir es que
del análisis de las distintas líneas que venimos trabajando en PNUD con las provincias, en provincia de Buenos Aires, en provincia de Entre Ríos, lo cierto es que hay pasos enormes que se han dado de la mano de los recuperadores y de las recuperadoras urbanas y que es muy importante trabajar apoyándolos en tanto la inclusión laboral y productiva como en lo que es el fortalecimiento de los componentes blandos, también las habilidades para la gestión de los procesos. Y que estas acciones es importante que las trabajemos en conjunto, ¿no? Por eso me interesó mucho el ejemplo que veía aquí, también rescatar que hay muchos contenidos que se vienen desarrollando por sociedad civil, universidades, fundaciones, toda la corriente que hubo con Argentina Recicla también, y que allí hay mucho material que podemos utilizar. Aquí hay representantes del movimiento Laudato Si, que yo sé que trabaja muy fuertemente también en esto. Creo que para cerrar, la situación y los recuperadores y las recuperadoras no solo obran en Argentina, en la región también, tienen una presencia muy fuerte y cada vez un desarrollo más fuerte de herramientas, pero que necesitamos fortalecer y trabajar en conjunto. Como conclusión, contamos con marcos normativos, contamos con buenos ejemplos, pero necesitamos seguir trabajando en este diálogo como familia humana, como miembros de distintas instituciones e instituciones educativas también, para poder fortalecer la educación ambiental, la ciencia ciudadana, el trabajo de las distintas eslabones, ¿no?, que conforman las cadenas de valor en estos distintos temas que nos desafían. El último era relativo a la crisis de contaminación y justamente de esta manera es por la cual vamos a poder pensar, desde mi punto de vista, en trascender estos esquemas de silos o tecnocráticos por esquemas que nos permitan trabajar en educación ambiental integral con todas las letras y con un punto de vista solidario y también intersectorial. Si no, va a ser muy difícil si nos quedamos solamente en la visión que es necesaria, ¿no?, de qué tecnología se necesita para tal cuestión o para tal otra, o nos quedamos solamente con una porción de la visión, esto va a ser muy difícil. Y creo que ámbitos como este son claves para poder llevar esta gran enseñanza de la encíclica a la acción. Así que creo que el gran desafío es no solamente considerar estos marcos normativos, no solamente considerar estos ejemplos, sino seguir trabajando y, como decía antes, a tiempo y en transiciones que nos incluyan a todos. Gracias, María Eugenia, por traernos también estos ejemplos concretos que se están haciendo en territorio que nos dan esperanza y bueno, no nos quedamos en diagnóstico, sino que mostramos realmente lo que se está haciendo en forma propositiva. Bruno, queríamos ir a algo más testimonial, preguntarte, ¿qué edad tenés primero? 24. ¿Le pasamos el micrófono? Ay, sí, perdón. Y contanos un poco cómo empezaste con esta temática, qué te motivó a iniciar este camino y también desde Jóvenes por el Clima. Bueno, Jóvenes por el Clima arrancó en 2019, al calor de las manifestaciones que en ese momento se expandieron globalmente, encabezadas por jóvenes que bajo la consigna de los paros climáticos a nivel mundial se volcaban a millones a las calles y concientizaban a la sociedad justamente sobre la necesidad de que el Estado, sus estados, empiecen a tomar cartas en el asunto con respecto a la crisis climática. Todo esto fue motivado por la publicación en ese momento, en 2018,
del informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que ya hablaba sobre la irreversibilidad de ciertas consecuencias que acarrea la crisis climática si justamente la humanidad no es capaz de mantener la temperatura por debajo del umbral de los 1.5 grados, la temperatura promedio global. A partir de allí, con un grupo de compañeros del secundario en ese momento, justo después de egresarnos del secundario, vimos que se estaba gestando esta alerta a nivel mundial, fuertemente atravesada por este componente generacional, y decidimos que en Argentina también se tenía que construir esta expresión que estaba escalándose internacionalmente, y decidimos convocar a una primera movilización contra la crisis climática a nivel nacional, con una muy fuerte presencia en la ciudad de Buenos Aires, pero también con otros puntos del país adhiriendo a la convocatoria. A partir de allí, la incidencia política definió el ejercicio militante de nuestra organización. Nos dedicamos no solamente a presionar en el ámbito de la conciencia ciudadana, a concientizar, sino también a presionar a nuestros servidores públicos para que efectivamente lo ambiental ingrese en la política, en la discusión nacional, en la conversación pública. Y creo que esto no logró enteramente su cometido. La realidad así lo marca, con un presidente negacionista gobernando la Argentina, negacionista de la crisis climática. Pero también me parece que habla de una crisis más importante, que es la crisis de imaginación política en la que se encuentra la Argentina, y particularmente la dirigencia. El hecho de no haber podido incorporar lo ambiental como una dimensión transversal a todas las discusiones que damos, a la pobreza, al desarrollo económico, a nuestra inserción geopolítica como país. Hoy el mundo está reconfigurando sus economías a partir de patrones ambientales. Así lo marca, por ejemplo, la Unión Europea con la publicación de restricciones comerciales justamente configuradas a partir de criterios ambientales. Los mercados, en ese sentido, están siguiendo una tendencia empujada por el cambio climático. Y que Argentina no haga nada por diseñar una estrategia de descarbonización, no haga nada por diseñar una estrategia de adaptación al cambio climático, no solamente, como decía al principio de mi intervención, exacerba la degradación ambiental por un lado, sino que también nos ubica en un plano de subdesarrollo aún mayor. Y por eso nosotros de Jóvenes por el Clima estamos en las antípodas de lo que expresa, ¿no? este gobierno. ¿Y cómo hacer militancia hoy, digamos, frente a esas voces negacionistas? ¿Cómo lo hacen? Principalmente, en este contexto, lo más importante es ir en contra de la tendencia a la fragmentación de las agendas, en mi opinión. Hoy hay muchas agendas de sectores que están siendo afectados de una u otra manera por las distintas políticas que se llevan adelante. Hablamos de los cartoneros y la pedagogía de la crueldad, que hoy lamentablemente en este clima de época gobierna el sentido común. Hablamos, por ejemplo, también de los médicos del Garrahan en paneles anteriores, que se ponga en discusión justamente la necesidad de atender y financiar a la salud pública, lo mismo las universidades. Hay muchísimos frentes abiertos que necesitan encolumnarse tras una idea que precisamente los unifique, y me parece que esa idea es la Argentina, la necesidad de defender lo nuestro y lo que sí funciona, y reconstruir lo común, como decía María en el día de ayer. Hay que reconstruir el sentido de comunidad en la Argentina. Y yo creo que el ambientalismo puede ser un gran protagonista de ese proceso, porque yo, por ejemplo, y los compañeros de Jóvenes por el Clima nos criamos políticamente bajo el papado de Francisco. Entonces no es casualidad que nuestra organización haya nacido con principios que hoy se plasman en la encíclica Laudato Si, haya nacido con justamente un reconocimiento, un diagnóstico de la agenda ambiental a partir de las asimetrías entre norte global y sur global. Entonces, a partir de ese legado, de esa tradición de la ecología política latinoamericana y de la ecología política que profesa Francisco, me parece que vamos a poder efectivamente construir esa estrategia que nos permita recuperar lo común, recuperar la comunidad. Gracias, Bruno. Mercedes, Francisco en Laudato Si habla de la valiente revolución cultural. Me encanta esa idea.
¿Cómo pueden los jóvenes impulsar procesos que transformen estilos de vida y hábitos de consumo, que promuevan una ciudadanía más consciente y más solidaria de la casa común? Los jóvenes como motor de cambio. Ahí me parece que el concepto más importante es el de valentía. Creo que Francisco, bueno, con este concepto de hagan lío, ¿no? Se refería bastante a esta necesidad de coraje que creo que hoy le falta a la política argentina, coraje de pensar otro rumbo para el desarrollo, un proyecto de país, coraje para enfrentarse también a la crueldad del gobierno actual. Y en ese sentido, yo creo, a mí no me gusta hablar de la juventud como un todo homogéneo. Creo que termina siendo una quimera, como decía María ayer. Pero sí creo que los jóvenes son un catalizador de discusiones, sin dudas. Creo que 2019, que es a lo que se refería mi compañero antes, con esta eclosión del movimiento climático a nivel mundial, fue un poco eso, que fue en gran medida lo que hizo que forme parte de las grandes agendas de los líderes a nivel mundial. Antes de eso la discusión estaba muy obturada. También Francisco fue fundamental a la hora de impulsar esas discusiones, pero volviendo a lo cultural, que es a lo que se refería la pregunta, bueno, me parece imposible no remitir al concepto de cultura del descarte del que hablaba Francisco, que por lo general se piensa en términos de cosas. Hay una cultura del descarte de cosas, de hiperconsumismo, pero también hay descarte de regiones, descarte de países, descarte de personas, y es en contra de eso de lo que tenemos que ir, y creo que como generación nos atraviesa particularmente, que tiene que ver con esta lógica individualista, y ahí el desafío no es solamente técnico, hay un desafío técnico enorme acerca de cómo reemplazar una fuente de combustibles por otra, cómo reemplazar los hidrocarburos por energías bajas en emisiones, pero hay ante todo un desafío ético de cómo pensamos las relaciones entre nosotros, qué nos debemos los unos a los otros, que bueno, es el desafío moral por excelencia. Y bueno, y ahí creo que la juventud tiene un rol, pero de ninguna manera puede ser el actor al que le sea relegada esa responsabilidad. Francisco habla de la generación irresponsable y la generación responsable. Tenemos una responsabilidad hacia las generaciones futuras, y creo que ese es un poco el desafío cultural que tenemos, hacernos cargo de esa responsabilidad histórica, y también de la marca indeleble que dejó Francisco en muchos jóvenes, capaz no en todos, pero en muchos. Bueno, nos quedan los últimos minutitos finales y si quieren una pequeña reflexión de cada uno desde lo personal, ¿cuál es el legado más importante de Francisco en sus vidas, en sus áreas de trabajo, en su tarea cotidiana? Bueno, creo que eso, en nuestra tarea cotidiana, creo que el cuidado de la casa común sintetiza fuertemente la idea principal del legado de Francisco, porque ahí entra el todos, 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 entra el cuidado, los pobres, los descartados, todas las ideas del Papa Francisco. Hay algo, la idea de procesos creo que es muy importante, ¿no? Y que se mencionó mucho ayer. Hay en lo personal, a mí me dejó mucha marca Francisco hablando siempre de la esperanza, porque al principio me costaba mucho, cuando él decía esperanza, me costaba, esperanza, pero creo que como Argentina, ¿no? Porque uno vive como en un país tan turbulento siempre, que te hablan de esperanza y es difícil, pero finalmente, no sé, tal vez en la forma en que se fue, en todo, en esto que decimos, ¿no? Que él también era coherente. La esperanza creo que también es un legado inmenso. Y tenía una frase que la había anotado, en realidad era para lo anterior y me quedó, pero me gustaría cerrar con esta idea porque tiene que ver también con la fragmentación, estas cosas. En Querida Amazonía
el Papa dice, y como argentinos, ¿no? Para Argentina me parece que esta frase es importante. Prestamos atención a lo que nos divide y no apreciamos lo que nos une. Que la diferencia, en lugar de frontera, sea puente. Entonces creo que en Argentina merita que dejemos de lado las diferencias y que buscamos ese punto que nos una, ¿no? Cada mesa fue diciendo, la política, ayer ustedes en la social, cada mesa fue diciendo encontrar esos puntos que nos une y poder sentarnos a dialogar y proponernos cómo salir para adelante. Bueno, ya dijiste todo. Yo iba pensando, bueno, no, yo creo que dejó muchas cosas, ¿no, Francisco? Pero vinculado específicamente a sus enseñanzas en Laudato y a las reflexiones que compartimos, esta esperanza se vincula a que todos tenemos responsabilidad, ¿no? Con los distintos grados, con los distintos aspectos que muy bien aborda. Y en la misma encíclica él presenta ejemplos, ¿no? Son pocos, ¿no? Porque es una encíclica que nos llama a actuar, pero nos va mostrando ejemplos de cuestiones que funcionaron hasta a nivel global, con el tema del ozono también lo menciona, y también menciona ejemplos, digamos, alude a los cambios comunitarios que se pueden dar cuando existe voluntad y se une el esfuerzo individual y el colectivo se aunan. Y yo creo que esa es la gran enseñanza o el gran motor desde mi punto de vista, esto de que los esfuerzos que estamos haciendo y que tenemos responsabilidad y que podemos siempre mejorarlos, aún porque él llama también al movimiento ecologista a sentarse y dialogar en esto de buscar cuestiones en común, los distintos sectores, el mismo movimiento, las religiones, todos los seres humanos, y creo que es diálogo y aunar lo individual y lo colectivo y actuar. Eso me deja. Por mi parte, arrancar diciendo que no caigamos en la tentación. No caigamos en la tentación de la subjetividad imperante en este momento histórico que permanentemente nos incentiva al agravio, nos incentiva a la profundización de la violencia, particularmente en la arena política. No caigamos ante la tentación del clima de época. Mismo Benedicto XVI, quien Francisco tenía en su corazón, decía que una iglesia que se casa con el espíritu de su época se vuelve viuda del mañana. Por eso es necesario construir valores trascendentales que justamente apuesten a la eternidad, a trascender al tiempo. ¿Cuáles van a ser esos valores en la nueva generación política para transformar definitivamente esta cultura que no nos gusta y poder, como decía antes, reconstruir lo común? Y después, con respecto a la dimensión ambiental, yo creo que el ambientalismo tiene que salir de ese vericueto, ¿no? De ese lugar rígido en el que el imaginario colectivo lo ubica, asociado únicamente a atender a cambiar las conciencias individuales y modificar nuestros hábitos de consumo, como si nuestra relación con el entorno no estuviera atravesada por justamente cómo colectivamente nos vinculamos, ¿no? entre nosotros. Y por eso me parece que la cultura del descarte es a lo que firmemente nos tenemos que oponer. Y eso se expresa en el día a día, como los casos que ya fuimos contando acerca de cartoneros y otros colectivos damnificados. Y también tenemos que imprimirle un aura al discurso ambiental, un aura que inspire futuro, que se pare, como decía Francisco, sobre las raíces de un discurso que tiene su tradición, de una ecología política que en América Latina se extendió a lo largo de distintos conflictos que fue atravesando nuestra región, pero que inspire futuro. El ambientalismo no tiene que ser el actor que únicamente se dedique a hablar de cómo regulamos los pasivos ambientales de las actividades productivas, sino que tiene que ser el actor que se siente en la mesa a diseñar la transición energética, a diseñar el modelo productivo,
tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de los desafíos que justamente configuran el futuro de la humanidad desde una perspectiva humanista y con las enseñanzas de Francisco en la mano y en el corazón. Bueno, un gran honor, no sé si es el cierre, pero en ese caso cerrar este panel que disfruté muchísimo. Yo creo que lo que nos enseña Francisco es también a no quedarse solamente en un lugar declamativo y pensar en la praxis, que es una dimensión que a veces queda un poco de lado, pero Francisco no solamente pensó conceptos que son útiles, sino que, por ejemplo, la Laudato fue una acción política concreta, como decía María Eugenia hace un ratito, se publicó unos meses antes del Acuerdo de París. Y tenía una intención también, pensar la crisis climática desde el sur. No hay mucho, no hay grandes marcos teóricos que se hayan producido desde nuestra región o desde nuestro país. Y el hombre más importante del mundo nos dejó una hoja de ruta para pensar la crisis climática, el gran desafío que tenemos como humanidad, desde nuestro lugar en el mundo. Entonces, yo creo que el desafío es justamente transformar eso que tenemos en términos conceptuales bastante claro, por lo menos creo que hay un consenso entre quienes estamos acá, por lo menos, sobre esos temas, en acción política, ser valientes, tener la voluntad de llevarlos a la acción, sin que eso se convierta en un voluntarismo. No es que si creemos que podemos, entonces podemos ignorar las condiciones limitantes que tenemos en términos geopolíticos, pero sí pensar cómo se traducen esas ideas a la acción. Gracias, chicos. Sigan haciendo lío. María Eugenia quería decir algo más. No sé si lo mencionaron, pero ¿vieron el streaming del CONICET que tanto revuelo causó? ¿Lo mencionaron? No estuvo. Pero a mí me parece que esa es una muestra de cómo el acceso, en este caso, bueno, la investigación en el país, pero el acceso a que todos podamos ver no solo la naturaleza, que no podemos llegar a ver usualmente, sino también el impacto, porque vieron las cosas que encuentran también en el fondo del mar. Es un ejemplo también de herramientas para la educación y para darnos cuenta de lo maravilloso, ¿no?, de este mundo. Me parece que es un ejemplo ahí de investigación, educación, innovación, para compartir y que nos puede ayudar también como herramienta, ¿no? Algo esperanzador que nos sacó de otras discusiones, ¿no?, estos días en varios casos y nos vino bien. Así que eso. Muchas gracias por ayudarnos a pensar esta mañana. Tenemos unos regalitos para ustedes. Bueno, muy bien. Antes de que se retiren, tenemos un aviso parroquial. Y mientras tanto, les digo que a las 15 nos volvemos a juntar acá y que sean respetuosos con el horario. No se pasen de la siesta, ¿saben? A las 15 horas nos volvemos a encontrar. Pero esperen que tenemos un aviso que Fernando va a compartir con nosotros. Bueno, rápidamente, sigue la inscripción a talleres. Es muy importante para organizarnos para ese espacio que se vayan anotando los que todavía no lo hicieron. Y por otro lado, tener presente que a las 17:30 horas vamos a compartir la marcha de la amistad social que va a ir desde este espacio a la misa en la catedral. Y en el marco de esa marcha, el obispo de Mar del Plata va a entregar el carro que ustedes ven acá en el salón a los trabajadores recicladores. Bueno, va a ser un momento importante, así que los esperamos para compartir todo esto que vamos viviendo. Y vuelvo a recordar, a las 15 nos encontramos acá, sabemos que el horario es crítico, pero es el panel de tecnología, que bueno, también va a tener mucho, creo que va a generar mucho interés entre nosotros.